Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas tardes, estimados mexicanos. Los saluda Antonio Cano desde San Francisco del Oro, Chihuahua, desde el rancho El Sauce. Me permito presentar, soy empresario ganadero, soy activista social, soy presidente de la Fundación por la Salud Física y Mental Mexicana. Fui también el presidente de la Comisión de Espiritualidad de Frena. Hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021, vengo a decirte que luchemos por México. Se acabó esa apatía. Hemos llegado al grado de que descaradamente están amenazando si intervenimos en las luchas sociales. Si la libertad Dios nos la dio, ¿quién tiene derecho a robártela? ¿Quién tiene derecho a robar tus sueños, tu iniciativa, tu emprendedurismo? Nosotros somos gente de lucha, los mexicanos. Somos gente de bien. Esta agenda comunista que traen los bolivarianos, presididos por Manuel Andrés López Obrador y su séquito de morenistas, parias, gente nociva, parásitos para el país, rémoras, como me dijo un amigo, que vienen a intimidarnos si luchamos. Claro que vamos a luchar, claro que vamos a buscar sacar esa agenda bolivariana, esa agenda comunista satánica de nuestro país. Claro que vamos a estar en las marchas. Claro que vamos también a apoyar ese ejercicio de revocación de mandato, aunque fallemos. Sin embargo, Dios está con nosotros. Únete, mexicano. Se cierne sobre nuestro país algo tremendo que es el comunismo. El comunismo significa la repartición equitativa de la pobreza. Pareciera que la lucha bipartidista en ambas cámaras está pues segregada en una polémica debido a que no se ponen de acuerdo para el nuevo presupuesto trillonario que propone el presidente Biden para hacer una modernización de la infraestructura de todo el país, aeropuertos, líneas de agua, redes de carreteras, etcétera, etcétera, pero los republicanos no dan el brazo a torcer, son quienes tienen retenida la negociación y su argumento es que en los últimos 5 años sería ya la ocasión número 88 en que se eleva el techo de la deuda y ellos consideran que se debería venir una situación pues más que nada inflacionaria, mientras que los demócratas dicen que no quieren que el país entre en una recesión. Pero mientras se ponen de acuerdo, está la polémica de los militares, 7 militares mexicanos que por error atravesaron en la madrugada del sábado la línea fronteriza, el puente fronterizo al Paso, Texas, y fueron detenidos, desarmados, y les retuvieron el vehículo pese a que horas después fueron liberados. Buenas noches, Rogelio Ríos Herrán, internacionalista, periodista y egresado del Colegio de México. ¿Qué tanto se comenta a ese respecto, Roger? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes en Charlas de la Noche, mi estimado amigo Frank, la estimada audiencia. Buenas noches. Mira, se ha comentado mucho por lo absurdo, lo bizarro, como dicen mucho en Estados Unidos de la situación. Alegan los soldados que se cruzaron sin saber,
Digo, eso es una excusa muy, muy ligera, muy poco creíble. No sabemos exactamente lo que pasó. Hay hermetismo de parte del gobierno, pero es un incidente más en donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México, en especial los soldados. Uno de ellos, porque así lo difundieron las noticias, traía incluso marihuana, dijo que para su consumo personal, y no fue arrestado por eso, no hubo cargos del lado americano, pero sí hubo un apercibimiento, una amonestación. Las autoridades norteamericanas mencionaron el hecho, no lo habían hecho las autoridades mexicanas, y caramba, llama la atención que yo recuerdo haber visto en películas de guerra que sí, los soldados de repente de otros países llevaban sus cosas, pero que un soldado mexicano activo lleve en un operativo, además con el uniforme puesto, no en sus horas libres, que de todas maneras no sería disculpable por la investidura que tiene, marihuana para su consumo personal, y participe en este incidente completamente absurdo. Espero que no suceda como siempre en México, que luego no se dan explicaciones, sobre todo cuando provienen situaciones de las Fuerzas Armadas, y nos quedamos con la duda, porque hay otros incidentes a lo largo del territorio. Te comentaba fuera del aire todavía previamente que también en Monterrey hubo detenciones de narcotraficantes del cártel de Beltrán Leiva, entre ellos, según las noticias, la nota del periódico El Norte, del más importante de la ciudad, desde donde estoy, 3 exmilitares, 2 de ellos apenas en activo hace unos meses. Este mismo año desertaron del ejército y se fueron con el cártel. San Pedro Garza García es el municipio de más alto ingreso en México, de los de más alto ingreso en América Latina. Ahí vive la gente pudiente, los empresarios, los hijos de empresarios lo formaron la colonia del Valle y otras colonias ricas, y tiene la sede también ahí el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey. Entonces, es un punto muy importante, llama la atención que esté operando un cártel de esta magnitud y que cuente dentro de sus filas a los exmilitares mexicanos. Mencionabas, creo que en el programa de ayer también, que ya están empleando incluso mercenarios de otras nacionalidades. Es muy preocupante, estimado Frank. Sí, bastante, Roger. Ahora, con respecto a lo que atinadamente comentas a manera de cuestionamiento, pues es muy raro que un militar salga a misión de vigilancia portando marihuana. O sea, eso por un lado. Ahora, el ejército, al darles metralletas, chalecos antibalas, equipo militar, para que salgan a hacer un rondín y que no sepan dónde es la zona fronteriza, digo, eso es de niños. Acá en Estados Unidos, en algunos medios, se ha empezado a cuestionar que como hace unos meses, elementos centroamericanos nacionalizados mexicanos desertaron de la Guardia Nacional, pero ellos no entraron por garita. Ellos agarraron monte y a correr. Entonces ellos sí lograron llegar hasta acá, a Georgia. Se dice, se comenta y no se descarta la posibilidad de que estos soldados pudiesen estar buscando asilo político. ¿Crees que quede como la idea más congruente de todo lo que pasó? ¿Crees que se...? Mira, y esto estamos en el terreno de las suposiciones, pero es nuestro terreno como periodistas, nuestro deber también encontrar explicaciones más allá de lo aparente. Todo parece indicar, porque lo hicieron en plena conciencia de dónde estaban, que estaban cruzando un puente internacional, y además no se sorprendieron de que los sometieran, pues les pidieran que tiraran las armas, que se tiraran al piso. El protocolo de arresto que se sigue en Estados Unidos lo hicieron sin oponer ninguna resistencia. Si ellos hubieran sorprendido porque, caray, cruzamos el puente, pues la reacción del soldado es no soltar su fusil. Es decir, si te apuntan otra autoridad y todo, pues no soltarlo. Él es también una autoridad máxima en México, por lo menos, ¿no? Entonces, estuvo muy raro, y dada la situación tan terrible que hay de la presión de los cárteles en contra de las Fuerzas Armadas de México, de las policías locales y todo, pues no podemos dejar de pensar en otras vías de explicación. Una de ellas ¿es esto una deserción? Era es un piquete de soldados, era 8 o 10 soldados, creo que no pasaba de una decena de soldados. No era un contingente grande ni nada,
iban en una sola camioneta, pero el incidente no es explicable nada más porque perdieron la ruta, erraron el camino. Me recordó cuando en 2015, hace ya algunos años, a raíz de la devastación del huracán Katrina en Nueva Orleans, muchos refugiados tejanos, que perdieron todo lo que tenían en Nueva Orleans, se trasladaron a Houston, a San Antonio, Texas, y hubo un contingente del ejército, en ese entonces era presidente Vicente Fox, que le fue permitido el paso a través de Laredo, de la aduana de Laredo, Texas. Y eran un convoy de 8 o 10 camiones, llevaban ayuda militar, llevaban soldados, llevaban todos los pertrechos para una cocina militar en forma, un comedor militar en forma, y fueron la sensación en San Antonio. Iban en tono amistoso, no llevaban armas, por supuesto. A su paso a los pueblitos de Texas los vitoreaban, iban los paisanos a saludarlos con las banderitas y todo. Y causaron sensación en San Antonio porque la comida mexicana le gustó mucho a la gente de Nueva Orleans, entonces pedían ir a donde estaban cocinando los mexicanos. Pero ese es un tono completamente distinto, es amistoso, fue como parte de una cooperación por un desastre natural a este incidente de Ciudad Juárez, El Paso. Entonces, no hay punto de comparación. Esto parece más bien una fuga, una huida, un intento de refugiarse por una presión muy grande del cártel. Y si en esa situación están las Fuerzas Armadas, los que tienen todos los recursos consentidos de este gobierno en cuanto al presupuesto, pues uno diría, pues, ¿qué queda para los demás? ¿Qué puede hacer un pobre policía municipal, un pobre policía estatal? Y no utilizo pobre como despectivo, sino en su nivel de armamento y de los sueldos que ganan y todo, no les permiten competir con los sicarios. Entonces, cuidado, porque esto puede ser señal de que esa presión está doblando aparte de las Fuerzas Armadas. Esta nota que te menciono, este evento en San Pedro Garza García, en donde y vienen las fotos de los soldados en la nota del norte, son muy jóvenes, son veinteañeros, desertaron del ejército cuando podrían haber hecho carrera ahí y se fueron directamente a trabajar con un cártel. Entonces, algo está sucediendo, estimado Frank, que no nada más lo arregla el hecho de darle mucho presupuesto, mucho dinero a una institución como las Fuerzas Armadas. No basta eso, hay que ofrecer un proyecto de país íntegro, ejemplo de que los gobernantes son los primeros que muestran honestidad e integridad y que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Desafortunadamente, esa brecha en México, como sabemos, no se ha cumplido. Muchas expectativas de este gobierno de la Cuarta Transformación, que a 3 años no ha podido cumplirlas, ya no digamos en una buena proporción, pero ni de lejos. Entonces, todo eso causa, creo yo, desmoralización. En el gobierno en general ha habido personas que trabajaron muchos años en el gobierno, prefirieron renunciar, buscar otros horizontes en la iniciativa privada, porque veían que el ambiente de trabajo era muy tóxico y que se siguen sirviendo con la cuchara grande de la corrupción, del influyentismo, del nepotismo. Todos los funcionarios que ahora con la Cuarta Transformación enarbolaban junto con el presidente López Obrador la bandera de la lucha contra la corrupción. Esto en el ejército también tiene sus efectos. Vamos a darle seguimiento a esto que pasó en El Paso, a ver qué información podemos obtener del lado americano. El Paso Times es un buen medio. Seguramente van a sacar alguna explicación off the record, ¿no? Con las fuentes que consultan y todo, de qué sucedió realmente. Pero, Roger, resulta que no hemos escuchado nada tampoco de la Secretaría de la Defensa ni de las autoridades americanas, como que quisieron minimizar el hecho porque las leyes de Homeland Security indican que si entra alguien armado y se ve vulnerada la seguridad de los agentes fronterizos, ellos tienen obligación de disparar. Te lo digo porque está en debate con Alejandro Mayorkas de Homeland Security, que acaba de declarar ante el Senado que los agentes fronterizos tienen a su responsabilidad, o sea, son la primera fuerza de defensa de los Estados Unidos, y si alguien se le acerca al caballo con un paquete en la mano que no sabes si trae un cuchillo, trae una piedra y va a atacar a la gente, el caballo se altera. Sí. El mismo agente, por su propia seguridad, trata de moverse y defenderse
porque en ese momento su vida está en peligro, él no sabe qué va a hacer la persona. Además, no eran ni uno ni dos, o sea, había miles de haitianos y eran solamente 3 agentes fronterizos controlando toda una turba. O sea, ya se está analizando, ya suspendieron a los agentes de la patrulla fronteriza y realmente pues está muy cuestionada la reacción de Alejandro Mayorkas de suspenderlos y dejar que la justicia se haga cargo de ellos, porque ya el sindicato de agentes del Border Patrol, de la patrulla fronteriza, ya dijo, hey, alto, los agentes están cumpliendo con su trabajo. Y eran solo 3 o 4 agentes a lo mucho en un área de 2 o 3 millas y nadie está viendo por ellos. ¿Dónde va a quedar la moral de los agentes que defienden la frontera? Y obviamente Donald Trump allá aprovechó el momento, vino al estado de Georgia, reunió casi a 3,000 personas y lo primero que dijo, déjenme volver a hacer América seguro otra vez. Claro. Let me make America safe again. O sea, obviamente le dieron material para politizar y aprovechar su retórica, y Donald Trump no desperdició ni un minuto y está ahora anunciando que en cualquier momento se decide, porque se mencionaba que podría ser el presidente de los republicanos. No, ahora en cualquier momento, y les aseguro que está esperando a que la migración se convierta en un problema mayor para decir, hey, yo tuve la frontera controlada, aquí estoy yo. Pero si te das cuenta, Alejandro Mayorkas y el equipo demócrata borraron esa prisión temporal de la frontera y en 2 días deportaron a toda la gente, limpiaron y dejaron aquello como si nada hubiese pasado, Roger. ¿Qué reacción hay en México de eso? Porque México una vez más vuelve a hacer el papel de muro fronterizo y vuelve a hacer el filtro de indocumentados. Bueno, lo vuelve a hacer y este es un cuestionamiento que se está haciendo en nuestro país. Leí ayer una columna muy interesante. Hay algunos columnistas, entre ellos Roberto Rock del Universal, Eduardo Guerrero del Financiero, que se enfocan mucho a temas de seguridad, le saben, se han desenvuelto en esa área. Roberto Rock decía ayer en su columna en el periódico El Universal, uno de los de mayor difusión en todo México, de los periódicos tradicionales de nuestro país, que este asunto de los haitianos, de por qué se habían concentrado tantos en un solo punto fronterizo, eso por supuesto es lo que nos llamó la atención, y que con toda pues, eficiencia y rapidez limpiaron del lado americano, por llamarlo de esa manera, que fue un operativo que se operó, que fue un operativo que se estableció desde el gobierno, que fueron transportados en autobuses desde la frontera sur, desde Tapachula, autobuses con paso libre por todo el territorio mexicano, y fue manejado, coordinado desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que la titular es una mujer de perfil muy callado, que a los señalamientos casi no contesta con nada, pero absolutamente incondicional y fiel al presidente López Obrador. Si le dice que se tire de cabeza en un puente, la señora lo hace. Y que lo operó también el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, paisano, amigo de toda la vida de López Obrador. Esto es lo que dice este columnista, Roberto Rock del Universal, que entonces tenía la intención, y esto encaja con lo que habías comentado también en las reuniones y pláticas privadas con Maduro, de que hay que hacer presión en el tema migratorio, ¿no? En el seno de la CELAC, para que entonces el gobierno de Estados Unidos se sienta presionado y ceda a nuestras demandas, etcétera. Esto es gravísimo porque también Mayorkas había dicho el lunes o martes, Alejandro Mayorkas, que estaban investigando, él fue muy cauteloso en su lenguaje, la posibilidad de que este traslado, así lo dijo, de miles de haitianos a un solo punto fronterizo de esta enorme frontera de 3,000 kilómetros haya sido una operación concertada, es decir, operada por alguien. No dijo que el gobierno o que los polleros o que sea, pero que no era obra de la casualidad, pues ni mucho menos. Juntar a 15,000 haitianos en un pueblito fronterizo del norte de Coahuila es algo que no se da espontáneamente. Si no, tú le dices a un haitiano, ¿quieres ir a Ciudad Acuña, Coahuila? No tiene la menor idea de dónde queda. Entonces, cuidado, porque están esas interpretaciones.
y estaríamos en un rumbo de colisión, de nuevo, muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que por eso se canceló incluso ya se sabía que no iba a venir el presidente Biden a la celebración del martes pasado de los 200 años de la consumación de la independencia, como le llama el gobierno. Pero también canceló el señor Blinken, Anthony Blinken, el titular del Departamento de Estado. Solo estuvo presente en el evento como corresponde pues el embajador Ken Salazar, es decir, le fueron bajando de nivel pues, obviamente tampoco la vicepresidenta Kamala Harris pudo venir, cuestiones de agenda y todo, pero yo creo que todos estos puntos están relacionados. Ya tuvo una reunión ayer martes también el señor Ken Salazar un poco más extensa con el presidente López Obrador. Y estos puntos que te digo en donde está involucrada la labor de inteligencia de Estados Unidos, como esta detención de narcotraficantes en San Pedro Garza García, además en una casa, en una colonia de alto nivel, no es una casita ahí perdida en los suburbios más pobres de Monterrey, no, viven, pues obviamente el negocio les da para eso, ¿no? A todo nivel, a todo lujo, para no hacer contraste con los vecinos, camionetas de lujo y todo. Entonces tiene que ver con que yo creo que ya nos están esperando si hay una rectificación del rumbo desde la presidencia, desde el Palacio Nacional. Esperan que siga el discurso de confrontación, de fricción, pero los americanos están tejiendo de nueva cuenta sus redes, así lo veo yo, es una hipótesis por apenas los pequeños indicios que veo de que estas operaciones de inteligencia se hacen con inteligencia de Estados Unidos, Frank. No hay de otra. Los grandes operativos de narcotraficantes, cuando atraparon a Carrillo Fuentes en Cuernavaca, a Coronel en Guadalajara, les pasan la información desde Estados Unidos, se la pasaban inicialmente a la Marina, ahora también hay desacuerdos entre la Marina y el Ejército. Entonces, como no se confía completamente en que esté hermética la información en el seno del Ejército, pues está pasando, ahora veo, a los cuerpos estatales más confiables. La Fuerza Civil de Nuevo León fue un cuerpo policíaco formado hace ya creo que unos 10 años aproximadamente, con recursos de los empresarios de Nuevo León, con supervisión de policíacos de alto prestigio en el mundo, israelitas, norteamericanos. Entonces es un cuerpo que funciona muy bien, se diferencia de otros policías estatales. Sí tiene sus elementos malos y todo, por supuesto, como en todo cuerpo policíaco, pero en general es una institución de gran prestigio. Entonces, con ellos pueden trabajar, sienten los americanos. Creo que por ahí va el asunto. Son pequeños indicios, apenas pocos de ellos, pero vamos a ver cómo evolucionan. Sí, y dentro del marco de la conciliación de las negociaciones del TEMEC, al presidente López Obrador se le pasó recordar que firmó también una parte del renglón de cooperación de seguridad. Y ahora el presidente Biden les recuerda que un batallón de paracaidistas de alta élite del ejército norteamericano está entrenando en un cerro en esa base de Santa Gertrudis, creo que está en Chihuahua, que el ejército mexicano tiene y que están entrenando desde el día 27, 28, 29, 30 y creo que se retiran el 3 de octubre. Entonces, el gobierno mexicano no ha querido hacer promoción de esto, no ha querido decir nada, porque como López Obrador acaba de despedir con todos los honores a Canel y a Maduro, y ahora está abrazando la política de recibir tropas norteamericanas para que entrenen a lo que es el ejército en una misión conjunta. El ejército mexicano tiene su élite de paracaidistas, tiradores y snipers que les llaman, francotiradores. Sí. Entonces, básicamente esto era una operación conjunta que no habían hecho desde el 2019. La Marina, por hacer sus acciones en litorales, en alta mar, ellos sí habían seguido haciendo acciones conjuntas con Estados Unidos, pero no el ejército. Exacto. Y ahora que regresa todo este operativo, no se menciona mucho, entonces como que la gente se queda confundida. Entonces ya hay quienes piensan la doble cara de Andrés Manuel. Está con los americanos, sonrisas, abrazos, la foto, un gran vecino.
Está con Maduro y Canel, los hermanos latinoamericanos, el imperialismo, y hay que pedirle a Estados Unidos, hay que exigirle que le quite las sanciones económicas a los países, que ya le aclaró Marco Rubio que no hay sanciones. No hay Estados sanciones. Unidos le vende pollo y Estados Unidos no se entromete en ningún negocio que tenga Cuba con el resto del mundo. De hecho, Cuba exporta azúcar, habanos y ron, como siempre, en cantidades millonarias. Entonces, todo es más que nada una campaña de imagen y de mercadotecnia, pero en realidad lo que han sabido explotar los hermanos Castro con su títere Díaz-Canel, porque no fue elegido democráticamente, es que Cuba es un gobierno sufrido, el pueblo no tiene nada, pero ya se descubrió. Los hermanos Castro tienen cantidades millonarias depositadas en varios bancos del mundo, en varios paraísos fiscales. Lo que pasa es que no los llevan a Cuba porque es muy riesgoso que el pueblo se dé cuenta. Pero de las gentes más ricas del mundo, los hermanos Castro y Miguel Díaz-Canel, y toda la inconformidad de gente de Veracruz que grabó videos de los trailers cargando los barcos en Veracruz, fue porque en México no hay vacunas, en México no hay medicinas, no hay alimentos en totalidad, mucho menos tanques de oxígeno. Pero qué casualidad, Cuba sí tuvo un gran abastecimiento de todos esos productos por parte de México. Por cierto, ¿se regularizaron ya las vacunas o sigue habiendo deficiencias, Roger? Porque Estados Unidos ha dicho que ha estado cumpliendo sus cuotas de vacunas con México, incluso vacunan en las ciudades fronterizas a muchos mexicanos. ¿Se ha aclarado eso? Mira, es buena pregunta, y revisaba yo las notas en la mañana, entre ayer y hoy, en la noche y en la mañana, sobre la vacunación. México anunció, porque anunció ayer, los martes tocan el tema de salud en las mañaneras, que prácticamente ya se habían comprado, se habían conseguido 100 millones de vacunas para todos los mexicanos, y lo enarbolaban así como que el gran logro. Pero cuando empiezas a ver los números y los especialistas y los críticos empiezan a desglosar, el porcentaje de población que ya recibió la doble dosis no está aproximadamente en un 35%, una tercera parte de la población. Todavía hay bloques de vacunas. Se hablaba hace apenas 2 o 3 semanas de entre casi 20 millones de vacunas que no se localizaban ni en las bodegas de salud, ni en las bodegas de Secretaría de Relaciones Exteriores, que opera los traslados hasta el aeropuerto. De ahí se supone que son introducidas a las bodegas de salud. Nadie sabía explicar en dónde estaban. Y una gran parte de esas vacunas, al final, no les va a permitir a muchos mexicanos viajar para Norteamérica, para Estados Unidos y Canadá, porque no están reconocidas, la rusa, de algunas de las chinas y todo. Entonces, Sputnik y la otra... Sputnik, CanSino, creo que es CanSino. la otra, ¿no? Entonces, el porcentaje de vacunación es muy bajo en la población total. Se siguen amparando los niños, los menores de edad y niños, para lograr adquirir vacunas ante el escándalo internacional que se hizo de que tienes que recurrir a los tribunales en México para que puedan vacunar a tus hijos infantes o adolescentes. Ya empieza el gobierno a decir que bueno, ya se va a contemplar y todo, pero ha estado montado en su caballo, en su macho, el doctor López-Gatell, el que maneja todo esto de la Secretaría de Salud, diciendo que no es necesario, que es quitarle vacunas a los adultos mayores. Va mal el asunto, y finalmente te diré que precisamente durante las celebraciones de las fiestas patrias y todo, anunció el embajador que llegaba 1.5 millones donadas por el gobierno de Estados Unidos para completar la promesa más reciente que les habían hecho de 3 millones de vacunas para México. Entonces, ahí está sobre la mesa. Mientras se desarrollaba la CELAC y Maduro hablaba en el balcón de Palacio Nacional, y Díaz-Canel también era el invitado de lujo y todo, los americanos siguieron con su labor callada, el embajador aguantando ahí los desaires,
de que lo mandaran a la gallola, como decimos en México, pero siguen con lo suyo, que es, les prometimos tantas vacunas, aquí están. Y el contraste no pudo ser más brutal. ¿Cuántas vacunas te han conseguido Díaz-Canel y Maduro? Al contrario, les estamos enviando, y no dudo que incluso dentro de las vacunas que se le envían a Cuba y a Venezuela, vaya algún lote de estas vacunas que nos ha donado Estados Unidos, como cuando tienes en la casa regalos que te han dado, pero que no te gustaron mucho, entonces los agarras y los refriteas cuando tienes que regalar algo, ¿no? Una cosa así. Pero estamos hablando de vacunas. Te soy franco, fíjate que a nosotros, yo soy muy aprensivo con las cosas que me da la gente. Entonces, el día que vengas a tu casa, Roger, Gracias. vas a ver que la cocina es como una cocina de México. O sea, hay galería de todo, hay cuadritos, hay molcajetes chiquitos, hay amo Guanajuato y hay un montón de cosas. O sea, ¿por qué? Porque mi esposa y yo siempre hemos convenido a decir, oye, esta persona se tomó la molestia de venir cargando desde tal o cual lugar de México, traernos este recuerdito, lo guardamos, no lo podemos, y como todos son cosas regionales, yo te entiendo con las batidoras, porque cuando nos casamos teníamos como 6 batidoras ahí, pues ahí exacto, sí, hasta te dan el recibo para ir a cambiarla por otra cosa, o cafeteras o tostadores, todo el mundo te da cafeteras y tostadores. Licuadoras. Ándale. Pero aquí en la casa pues es un museo de México, cuadros y de todo, cuadros de esos que hacen en papel estaño o papel aluminio, que le llaman el repujado y te hacen imágenes muy bonitas, infinidad de cosas, pero para no salirnos del tema, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Cuántas vacunas, cuánta ayuda le ha dado Cuba o Venezuela a México? Nada. Y lo que yo siento que están tratando de tapar con esa demanda a los intelectuales es que no se hable mucho de los cientos de millones de pesos que Claudia Sheinbaum, la gobernante de la Ciudad de México, pagó al gobierno cubano por los supuestos servicios médicos que Cuba dio a México y cuyos médicos nunca recibieron un centavo. Más aparte casi 300 millones, casi 300 millones. Es un dineral. Creo que los médicos mexicanos hicieron números y estaban súper bien pagados y ellos lo comparaban con lo que ellos ganan, médicos y enfermeras. O sea, eso fue un robo total, un robo en despoblado. Y sin embargo no se volvió a hablar del tema. También la hija de Claudia Sheinbaum parece ser que fue favorecida con una beca del CONACYT y tampoco se habló del tema. Pero Gertz Manero tiene esa demanda, la hacen pública, hacen el escándalo, todo mundo la comenta y eclipsan, polarizan todo lo demás. Todo lo demás. La hija de Claudia Sheinbaum ha recibido a lo largo de 6, 7 años becas para estudios de posgrado por casi 6 millones de pesos, y ha sido de CONACYT. Ahora, en el área de estudios de filosofía, me parece que se desenvuelve ella. Y uno diría, bueno, si la muchacha tiene talento y si estas oportunidades se presentan para muchas jóvenes mexicanas de su edad, en su posición, si el CONACYT siguiera abierto a apoyar a los jóvenes mexicanos que quieren irse a estudiar fuera y todo. Pero es todo lo contrario, Frank. La política es contra la ciencia, contra la educación. Ha denostado muchas veces públicamente desde sus mañaneras el presidente López Obrador. No lo estoy inventando yo, lo dice él públicamente, que los que salen a estudiar al extranjero nada más aprenden a robar y a eso regresan a México. Así. Mencionó a Harvard y a algunas universidades, pero lo dijo también. Imagínate, Harvard, la Universidad de Harvard, por favor. Pero bueno, en ese ambiente te das cuenta de que, pues sí, la denostación o la austeridad en las becas, porque muchos jóvenes mexicanos quedaron a la deriva en Europa, en Estados Unidos, cuando de improviso les avisó el CONACYT que les cortaba
el financiamiento, las becas por la austeridad, porque ya no había dinero, porque en este gobierno había que ahorrar. No les decían que para la refinería ni para el Tren Maya, pero, oh sorpresa, no fue completamente a todos, ¿no? Los hijos de algunos funcionarios siguen gozando de una beca de CONACYT que ahora se ha convertido como que en una cosa muy rara, ¿no? Que te den una beca en CONACYT. Ni lo pienses, maestro, búscale por otro lado. Sí, completamente. Ahora tengo entendido que lo que hizo Marcelo Ebrard, claro, se anda candidateando, impulsó mucho el programa de IMEBecas, que la Cancillería reparte ayudas de dinero a todos los estudiantes mexicanos o mexicoamericanos que están cursando una carrera en una universidad, ya sea pública o privada en los Estados Unidos, y ellos lanzan la convocatoria a las universidades y las universidades hacen una igualación a la cantidad, claro, no ponen el dinero físicamente, pero lo que hacen es que si la colegiatura cuesta $2,000 el cuatrimestre, el gobierno mexicano pone $1,000 y la universidad iguala otros $1,000 y ya queda cubierta. Entonces, lo están haciendo en casi todas las universidades, que se me hace excelente, porque Sí, tratándose de educación, yo soy muy pro educación. Tratándose de la juventud, yo soy muy de apoyar a la juventud y no cerrarles la puerta en la nariz. Es un crimen. Entonces, lo que están haciendo en el CONACYT, pues no lo entiendo. Y como no lo entiendo, ¿por qué allí López Obrador no cortó el presupuesto? ¿Por qué allí López Obrador no eliminó los Ahora, recursos? estimado Fran, déjame hacer un apunte también. Estamos hablando que también en México se dice, es que ¿por qué se meten con las familias de los funcionarios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No se trata de señalar, yo te digo, no conozco el caso a ella en especial, a la hija de Claudia Sheinbaum. Seguramente debe ser una muchacha muy inteligente. La mamá, la señora Claudia Sheinbaum, hizo estudios de ciencia, creo que de físico-matemática en la Universidad de California, se trajo un doctorado de ella. El papá, Carlos Imas, también académico de la UNAM, líder universitario, también con un doctorado, no sé exactamente qué, él está más en el área de ciencias sociales, entonces, vaya, tiene de dónde heredar el talento y todo. Eso no está en discusión. Y se habla de ella por el hecho de que es hija de una alta funcionaria del gobierno. Y cuando eres funcionario público, tu vida está en el reflector, es decir, sí hay una parte que es privada, por supuesto, la intimidad de tu casa, ese es inviolable, pero lo que hagan tu familia directa, tu familia más extensa, va a repercutir necesariamente en tus funciones, en tu imagen como gobernante. Entonces, eso yo creo que está más allá de una discusión de decir es que faltan a la ética los periodistas. No estamos faltando a eso. No estamos señalando a cualquier muchacha que es hija de una familia cualquiera. No. Y yo no estoy discutiendo los méritos. Es más, si ella ha demostrado, ha dado resultados académicos adecuados, bueno, pues que siga con la beca o no sé en qué estatus esté, si ya terminó sus estudios o no. Pero el hecho es que ella es hija de una de las personas más cercanas a López Obrador. Y por favor, estamos en México, no vayan a decir que no tuvo nada que ver la influencia o el puesto de gobierno de la mamá. Por favor, digo. Además, la mamá es corcholata, ¿no? Sí, entonces, porque además, frente al contraste de que CONACYT cancela becas a muchísimos estudiantes en la misma situación que la hija de Claudia Sheinbaum, y les cortaron la beca y los recursos, les cortaron los sueños, les cortaron las alas para hacer sus estudios en el extranjero, concluirlos. Y eso, créeme, que es un puñal en el corazón de muchos jóvenes, ¿no? Lo entiendo. Ahora, Roger, te comento dos cosas para que la gente equipare el contraste. Ahorita que decías que en México la gente se queja que porque a veces hablamos de las familias de los funcionarios o los funcionarios en sí. En Estados Unidos la libertad de expresión obviamente es libre, es la primera enmienda constitucional, pero cuando se trata de funcionarios públicos pagados con tus impuestos, allí sí la ley te autoriza a hablar y comentar todo lo que quieras sobre ellos. Esa es una diferencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos ningún periodista puede ser procesado por
comentar y externar sus puntos de vista acerca de determinados funcionarios, siempre y cuando reciban un sueldo del erario que está hecho con los impuestos de los ciudadanos. Los periodistas pueden comentar, juzgar y aplicar sus opiniones sobre quien sea, y si sus hijos están gozando de tal o cual privilegio, se puede hacer. Con esto, pues ya el tiempo se nos acaba. Roger, ¿qué tienes en el tintero para que cierres? Vamos a darle seguimiento y creo que lo vamos a comentar en charlas de la noche. ¿Cómo le va esta semana, en lo que queda de esta semana, al presidente Biden en el Congreso de Estados Unidos? No solamente por la importancia para la política de Estados Unidos, sino sus repercusiones en toda América Latina. Si se aprueba un presupuesto que realmente reimpulse a la economía de Estados Unidos, todos mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, nos vamos a ver beneficiados. Así es esta red económica que se ha tejido con Estados Unidos. Entonces, pues crucemos los dedos. Yo desde aquí, desde Monterrey, estimado Fran, cruzo los dedos, prendo la veladora de que demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo en el Congreso, en el Senado, y pues pasen estos paquetes económicos, tanto el presupuesto como el proyecto de infraestructura, que realmente sería una marca histórica. Se habla mucho de la época de Roosevelt, del New Deal, pero vamos a ver qué sucede. Por último, Roger, me dejaste pensando algo rapidito. Dices que se reunió el nuevo embajador Ken Salazar con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue la actitud del presidente López Obrador? ¿Cooperó, no cooperó o se vio renuente? ¿Cuál fue su reacción? Mira, fue muy protocolario. Y López Obrador, en este sentido, cuando quiere mostrar una cara amable con quien le conviene en ese momento, lo hace. Hasta donde sé, por lo que se dijo formalmente y hasta donde he averiguado informalmente, se comportó, digamos, muy bien, con un tono moderado el presidente López Obrador. Nada que ver con unos días antes las fotos con Maduro y con Díaz-Canel y sus declaraciones. Entonces, igual ha sucedido cuando ha tenido conversaciones por videollamada con Kamala Harris, ¿no? Por acá en las mañaneras, yo le voy a decir a la vicepresidenta y a exigir y todo. Y ya cuando está la llamada, todo es suavidad y todo. Entonces, sabe hasta dónde, ¿no? Como dice algo muy coloquial en México, no hay borracho que coma lumbre. Y perdóname que lo aplique en este aspecto, pero es decir, el diablo sabe a quién se le aparece. Exactamente, Roger, pues te agradezco, muy buen ejemplo, muy contundente, y pues mañana nos vemos y nos escuchamos en otra charla de la noche, Palabras con Imagen. A nuestra audiencia, muchas gracias por el favor de su atención, y mañana estamos nuevamente con el internacionalista Rogelio Ríos Herrán, quien sabe equiparar muy bien las situaciones sin exageraciones, sino darnos una idea informativa de qué es lo que sucedió. Gracias, Roger. Buenas noches. Gracias. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.